Muy buenas noches, hermanos. Qué gusto verles aquí esta noche en esta transmisión, una transmisión especial. Hoy estamos dando inicio a algo que estamos experimentando, pero que esperamos sea de mucha bendición para usted. Le hemos llamado Entre Amigos, que son espacios donde vamos a poder compartir con algunos hermanos y hermanas que nos van a compartir un poquito de su experiencia en esta pandemia y algunas lecciones que han sacado de todo este tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica de esta noche? Nuestro invitado, a quien voy a presentar en unos instantes, él va a compartir una breve reflexión. Luego de eso vamos a reaccionar a lo que él nos ha compartido con algunas preguntas. Vamos a entrar en un diálogo muy horizontal entre amigos, la verdad. Mientras tanto, usted puede, a través del chat del Facebook de la iglesia, usted puede ir haciendo preguntas relacionadas al tema, de preferencia, y al final vamos a llegar a ciertas conclusiones y vamos a tener un tiempo de orar. Así que le invitamos a que usted pueda conectarse, a compartir también esta transmisión con sus contactos, pase la voz. Nuestro propósito es que esta noche sea una noche de bendición para su vida. Bien, bueno, damos la bienvenida, ya somos un promedio de 45 personas conectadas, y eso es lindo. Está Zuli, Socorro, Lucy, Anel, Jorge, Joana, Adriana, Mary, Luchito, Magda, ya hay varias personas conectadas de la iglesia, la mayoría de acá obviamente de Lima, pero queremos saludar también a Caterín Centurión, que ha sido parte de nuestra iglesia, pero ahora por razones familiares se encuentra en la India. Así que, Katy, muy buenos días a ti por allá en la India y a cada uno de ustedes. Bien, esta noche nos visita un amigo ya de la casa, ya ha estado con nosotros, ustedes lo han visto en la promoción, así que vamos a darle la bienvenida a Pepe. Pepe está ahí ya con nosotros. Pepe, danos un saludito. ¿Cómo están, hermanos? Un placer estar aquí con ustedes. Realmente me alegra tener este tiempo de conversación extendido. Yo creo que son oportunidades que, en medio de las dificultades que todos estamos atravesando, nos da la oportunidad de poder conversar, de poder dialogar y de tener tiempos que quizás bajo otras circunstancias normales no podrían darse. Así que me alegro mucho de estar aquí con ustedes. Bueno, quizás la mayoría de nosotros ya conocemos a Pepe. Él ha estado ya algunas ocasiones con nosotros en diferentes espacios, pero a lo mejor hay personas que no lo conocen tanto, así que yo le voy a pedir a Pepe que nos pueda contar un poquito de él, quién es, qué hace y dónde se encuentra en estos momentos, que también es una pregunta importante. Bueno, hermanos, mi nombre es Pepe Mendoza, soy peruano. He sido pastor ya por unas 3 décadas ya para este momento. He servido en diferentes lugares. Crecí en la Alianza Cristiana y Misionera con Adrián. Adrián fue alumno de escuela dominical de mi esposa. Para decirlo que nos llevamos solo 3 años de diferencia, pero 3 años, ustedes saben que entre la niñez y la adolescencia son muchos años. Pero por allí estamos y tenemos una amistad de larga data. Yo he servido en diferentes lugares, ahora estamos trabajando en la instrucción teológica, en la edición de libros, también en el trabajo teológico, en el doblaje de clases con diferentes seminarios y diferentes tareas que tienen que ver con la promoción de las escrituras. Después de 25 años de vivir fuera, nosotros retornamos al Perú ya hace casi 2 años atrás, así que estamos de vuelta al Perú, pero con esta pandemia, y esa es ya la situación personal que me corresponde, es que nosotros salimos el 11 de marzo por 9 días, vinimos a Estados Unidos para participar de una conferencia y aquí nos quedamos. O sea, no hemos tenido la oportunidad de volver, ya son más de 2 meses. Realmente hemos tratado de sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. El Señor siempre es bueno, pero ya cuando pasa el tiempo, yo creo que uno empieza a sentir los estragos de lo que significa todavía mantener la casa, los pagos, las cuentas en Lima, tener que también mantenerse por estos lares.
Y también, para poder decir un poco de mis propios temores, es el hecho de no saber qué va a pasar. Hoy día escuchábamos al presidente y esperábamos algún tipo de noticia que realmente se pueda masticar, que realmente nos dé una luz al final del túnel, y no hay. Con respecto a los cientos, hay 15.000 peruanos varados en el exterior, de los cuales son varios cientos los que están aquí en la Florida, y realmente sabemos que muchos están en una situación muy delicada. Algunos hablan de que básicamente se quieren llevar a los que estén en una mala situación, pero ya con el paso del tiempo yo creo que todos nosotros estamos en una mala situación, en una expectativa de un vuelo humanitario, en la expectativa de algún tipo de salida para volver a casa, pero esas noticias no llegan todavía. Sabemos que hoy día, por ejemplo, salió un vuelo, y cada vez que uno se entera de un vuelo, uno siente, a mí no me llamaron, a mí no me tocó, a la familia. Nosotros, gracias a Dios, estoy con mi esposo y con mi hija aquí, pero la sensación siempre es el vacío de todavía no nos toca, ¿no? Entonces, mientras tanto, hay que seguir viviendo, hay que seguir compartiendo, y tenemos esta oportunidad también, yo creo, de compartir, porque todos nosotros estamos viviendo circunstancias especiales que debemos hablar, o sea, entre nosotros. Yo creo que los cristianos tenemos una responsabilidad de sobrellevar los unos las cargas de los otros, y este es un momento muy importante. Sí, pareciera de que el estar lejos en un país muy moderno, quedarse varado en un país moderno como Estados Unidos, uno diría, bueno, la está pasando mejor. Pero me imagino que han habido tensiones, han habido luchas personales, temores, ya que el tema es el que nos reúne, temores, ¿no? ¿Cuáles han sido los mayores temores que has tenido en estas circunstancias? Si lo puedes compartir antes de entrar a la reflexión. Claro, yo creo que ya es parte de nuestra reflexión, y como tú lo dices, estamos conversando y estamos entre amigos, y estamos, no sé cuántas personas más estarán, pero aquí yo estoy hablando contigo y con mi amigo Adrián, y yo creo que los temores tienen que ver, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con proyectos editoriales, y siempre es la preocupación, ¿qué va a pasar con las editoriales en este tiempo, cuando nosotros no somos en realidad una industria necesaria, ¿no? La gente, si ve restringida su economía, lo primero que no va a pensar en primer lugar en comprar libros, por ejemplo. Entonces, un tema es el tema económico, el tema de los trabajos. Para nosotros también es muy difícil mantenernos a la distancia, como yo te decía, el hecho de que todas las cuentas siguen por allá circulando, ¿no? Y también tenemos que hacerlo aquí. Estaba el temor de cómo iba a ser mi hija con la universidad, que gracias a Dios han tenido las clases virtuales y ella se ha mantenido sumamente ocupada. Yo creo que sin ningún tipo de dificultad ha podido seguir sus clases, pero esos son parte del temor de contagiarse también. Aquí en los Estados Unidos hay una actitud muy liberal hacia la enfermedad, y recién en este tiempo que las mascarillas están empezando a aparecer, cuando toda la economía está empezando a abrirse, pero uno tiene miedo a salir. O sea, nosotros ya no tenemos 21 años, tenemos 22, por decirlo de alguna manera, pero está el temor del contagio, y está el temor de un virus que nos es, primero, desconocido, segundo, por su letalidad, y tercero, porque no lo ves. O sea, no hay forma de descubrirlo. Yo leí en un periódico que decía que si queremos comparar el tamaño del COVID con el ser humano, dice que el COVID es al ser humano lo que una gallina al planeta Tierra. O sea, esa es la proporción del tamaño. O sea, no hay forma de descubrirlo, pero al mismo tiempo también lo que descubrimos es que hay gente que camina de manera sintomática, o sea, que tiene el virus, pero no siente nada. Y hay personas que en 2 días el mal se la lleva. O sea, yo creo que eso produce un tremendo desasosiego y una profunda sensación de temor, ¿no? Y más aún cuando uno tiene familia, cuando uno tiene parientes que son mayores,
yo creo que todo se altera, ¿no? Se altera la economía, se altera el caminar, se altera el estilo de vida, se alteran las relaciones. Hoy día tuve que grabar un programa de radio y nos pusieron en tales distancias que era inconcebible, pero esa es la sensación que existe de temor, aún de relacionarnos y de acercarnos unos con otros. Nosotros caminamos por aquí, por la calle, a veces salimos para dar la vuelta, y en los Estados Unidos poca gente en la calle, especialmente en el vecindario, pero ahora la gente está en sus casas, en cuarentena, entonces la gente sale a caminar y uno ve que van a cruzar 2 personas en la calle y una cruza al frente. Entonces, ni siquiera es la sensación de cruzarnos, sino que cruzas al frente y te saludas del frente y a veces nos reímos, ¿no es cierto?, con la otra persona y nos decimos, mira dónde hemos terminado, ¿no? Que tengamos que mantener tamaña distancia entre unos y otros. Wow, yo creo que eso es sorprendente. Tú cuentas esto de Estados Unidos, del cruce. Yo puedo mencionarte acá en la Avenida Venezuela, es otra realidad, pero igual el temor está ahí, ¿no? Se acerca, tengo que abrirme, mantener la distancia. Bueno, te cuento, Pepe, que ahorita somos más de 70 personas ya conectadas, ¿no? Entonces, saludos para todos. Sí, y hay de varios lugares, y de varias iglesias, es lo que estoy viendo y me estoy sorprendiendo. Yo quiero darle el espacio ahora a Pepe para que él pueda compartir una breve reflexión con nosotros esta noche, y a los que están conectados yo le voy a pedir que mientras Pepe va compartiendo, ustedes pueden ir haciendo algunas preguntas que van a surgir a partir de la reflexión que él dé, y yo voy a trasladar algunas preguntas en las que podamos decir con el tiempo que tenemos, y para que Pepe pueda compartir y entrar en un diálogo muy, muy horizontal. Entonces, Pepe, yo te cedo la palabra para poder escucharte en lo que quieres contarnos. Muchas gracias, Adrián. Básicamente lo que queremos hacer y lo que estamos tratando de generar es una conversación, de tal manera que yo no quiero que piensen los que nos están viendo que esto se convierta en una prédica, sino que más bien es una reflexión, es un pensar en voz alta, y que voy a tener unos 15 minutos para poder presentar una idea que luego genere una conversación. Pensemos que estamos en una charla de café, que estamos en algún lugar, en un Starbucks, sentados, estamos conversando y a mí me toca presentar una idea, y eso es lo que quiero presentarles ahora y compartiendo nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo por primera vez una situación que es mundial, una situación que nos impacta absolutamente a todos los seres humanos. Impacta a nuestros pequeños que no pueden salir a la calle, que no pueden ir al parque, impacta a nuestros jóvenes que han visto frustrados sus graduaciones, han visto frustrados sus estudios, impacta profundamente nuestros trabajos, sabiendo que es muy probable que los que están escuchando ahora, algunos hayan perdido sus trabajos o otros estén bajo tremendas inseguridades laborales con respecto a la forma en que hacían el trabajo. Es posible que hayan pequeños empresarios que no saben de dónde va a salir el dinero para poder sostener a ese personal que aman y respetan, pero que saben que no pueden seguir manteniendo, y eso produce un profundo desasosiego. Están nuestras personas mayores que temen, están en una situación de riesgo permanente del contagio, está el hambre, está la necesidad, está la enfermedad. Hoy día escuchábamos de una persona que tuvo un accidente casero y fue a la clínica y no pudo atenderse. No hay forma de atenderse porque las clínicas y los hospitales están colapsados con el COVID y no había atención general. Escuchamos de los precios, del aumento de los precios de las medicinas y las diferentes explicaciones, pero todo eso nos llena de incertidumbre, una incertidumbre general. Una incertidumbre que, por un lado, yo creo que nos debe llevar a descubrir un aspecto fundamental de nuestra vida, que es nuestra propia debilidad y nuestra propia temporalidad. Yo creo que nosotros a veces hemos vivido en una burbuja creyendo que todo funciona, que yo voy a ir aquí y voy a ir allá, y como dice Santiago, tenemos la necesidad de pensar que puedo planear con 3 meses de anticipación, con 1 año de anticipación, que todas las cosas van a funcionar,
y de un momento a otro todo colapsó y en 2 meses nuestra vida cambió por completo. Pero eso no es nuevo, forma parte de nuestra realidad como seres humanos. La diferencia es que ahora nos está afectando a todos, se está tocando todas nuestras puertas. Dentro de esas circunstancias, el temor es uno de los factores relevantes en nuestra historia. El temor dicho, el temor guardado en el corazón, el temor que nos hace mantenernos despiertos en la noche preguntándonos qué vamos a hacer el día de mañana, el temor de los padres, el temor de los hijos, el temor de los abuelos, el temor de los empleados, el temor de los pastores, el temor en todo sentido. Ese temor, en primer lugar, yo tengo que clarificar que el temor es algo positivo. O sea, el temor es un instrumento humano de respuesta prudente ante las circunstancias. Yo creo que una persona que carece de temor sería una persona que se pone en peligro, es una persona necia. El temor, entonces, en primer lugar, responde a una necesidad, la necesidad de protección, la necesidad de reconocer mi propia debilidad, la necesidad de reconocer mi propia fragilidad, que yo no entiendo todas las cosas y no todas las circunstancias son favorables. Ese es un temor racional y es un temor razonable. Es algo con lo que yo debo vivir y debo aprender a usarlo a mi favor. Y yo creo que todos nosotros de manera consciente e inconsciente hacemos uso del temor. Por ejemplo, cruzar las calles en Lima sin temor es peligroso, porque uno tiene que estar atento a los autos porque sabemos que el tráfico es abusivo, ¿no es cierto? Y algo puede sucedernos. De tal forma que el temor es positivo en cierto sentido. El temor es nuestra capacidad de poder reconocer nuestra fragilidad y cuidarnos ante los posibles peligros que se presentan delante. Ahora, en segundo lugar, el temor tiene diferentes grados. El temor, uno no siempre reacciona aterrorizado hasta el punto de paralizarse. El temor funciona en la medida en que nosotros vamos enfrentando diferentes circunstancias. Yo tengo temor, por ejemplo, cuando llego a dar un examen a la universidad. ¿Por qué? Quiero recordar todo lo que he aprendido, quiero realmente sacarme una buena nota y quiero estar atento a lo que voy a hacer. Yo no voy simplemente suelto de huesos, yo voy con cierto temor. Ese es un temor. Nosotros vemos, por ejemplo, el temor de los animalitos, el temor de los pajaritos. Uno sabe que uno no puede acercarse a un pajarito, el pajarito va a salir disparado, va a salir volando, porque es una reacción natural de protección de sí mismos. Yo le puedo decir, a mí me ha pasado muchas veces, un pajarito bonito, le digo, no temas, pajarito, yo prometo que no te voy a hacer nada, pero él no me va a escuchar. Él simplemente va a salir disparado porque es una reacción natural. Ahora, juntamente con esa reacción natural que nosotros debemos saber sobrellevar, también es importante reconocer que el temor es tan universal que una de las frases que más se usan en la escritura es la frase no temas. Y yo creo que eso es algo que debería reconfortar nuestro corazón, porque también es posible que muchas de las personas que nos están escuchando, y aún yo mismo, sintamos que estamos pecando con nuestro temor. Y yo puedo sentir, wow, yo debo ser valiente como Josué, ¿no es cierto? Pero aún a Josué, la exhortación a Josué era producto probablemente del temor a lo desconocido, de entrar a una tierra nueva que fluye leche y miel que Dios había prometido, pero donde había enemigos, donde había que pelear batallas, donde se podían perder las vidas. Por lo tanto, el Señor actúa en base a nuestro temor y Él nos dice, no temas. Y yo creo que ese no temas es uno de los primeros llamados
fundamentales que nosotros debemos aprender a usar. Yo creo que un ejercicio que podríamos hacer es descubrir todos los no temas de las Escrituras y sus respectivos contextos para poder descubrir cómo los personajes bíblicos no fueron ajenos al temor y poder descubrir cuáles eran las razones de su temor. Pero ahí está el Señor. Y yo creo que uno de los ejemplos gloriosos en la Escritura es el que nosotros encontramos en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Yo creo que nosotros estamos, ¿dónde estamos ahora, Adrián? Estamos en un valle de sombra de muerte. Es interesante que David utiliza la palabra valle, porque el valle es un lugar fructífero, el valle es un lugar agrícola, ¿no es cierto? No es una hondura, no es una, dice, aunque ande en abismo, no dice, sino que ande en valle de sombra. El primer lugar es la oscuridad y en segundo lugar es la muerte. Yo creo que eso es algo que David no cambia, pero él dice, como tú lo dijiste hace un momento, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, ese es otro elemento fundamental que debe formar parte de nuestras disciplinas espirituales, es el hecho de llamarme a mí mismo la atención. No sé si les ha pasado, pero cuando alguien está temeroso, la persona, un familiar, la persona que está a nuestro lado dice, oye, cálmate, deja de estar así. Oye, sí. Oye, reacciona, que no nos va a pasar nada. Ese tipo de arenga es una arenga importante en el alma, es una disciplina espiritual. La disciplina espiritual en donde yo pueda llamarme a mí mismo la atención. Y yo puedo decir, no temeré mal alguno. ¿Dónde está la razón? Porque tú estarás conmigo. O sea, estos factores, dicen que a mí me encantan los salmos, porque dice que los salmos son la revelación de cómo Dios espera que el hombre reaccione ante los infortunios de la vida. Cuando tú lees los salmos, tú encuentras corazones abiertos, expresados en adoración, que son los pensamientos del hombre que luego son transformados por la revelación de Dios. O sea, nos representan, pero al mismo tiempo nos muestran cómo deberíamos reaccionar correctamente. Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En términos pastorales es sumamente importante porque la vara y el cayado son dos elementos. Uno es el elemento de disciplina de Dios. Y yo creo que situaciones como las que vivimos tienen que sacar de los cristianos lo mejor de ellos, porque es cuando Dios nos dice qué cosa es lo que realmente vale la pena, y ese es con la vara. A veces el Señor tiene que mostrarnos, porque Dios al que ama disciplina, nos corrige para que maduremos, y el Señor utiliza todas las cosas de la vida para mejorarnos. Esa vara es fundamental. Por ejemplo, te digo en mi caso, yo vine aquí al viaje por 9 días. De esos 9 días, 4 días eran días oficiales. Entonces traje ternos, zapatos y todas las cosas, corbatas y camisas para esos días. Y luego traje 3 polos, una camisa, ¿no es cierto?, un jean y mi par de zapatillas para poder pasar el resto de días aquí. Ahora, yo he descubierto que ya tengo 2 meses que puedo vivir con 3 polos, un solo jean, un short y un par de zapatillas. O sea, esta es parte de la enseñanza de parte del Señor que nos dice cuánto realmente es útil para ti. A veces nosotros tenemos miedo de las carencias, pero aquí aprendemos, ¿no es cierto?, de las carencias. Pero esa es la vara. Y el segundo es el cayado. El cayado es esa vara, ¿no es cierto?, con el arco que permite que el Señor nos libre de peligros. O sea, la vara es para ponerte en cintura
pero el cayado es para jalarte, para cuando estás distraído, ¿no es cierto? Y vas a meterte en líos. Dice el Señor nos promete su protección. El Señor promete ser nuestro escudo, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Todas esas expectativas forman parte del ejercicio ante el temor, del ejercicio de saber que sea cual fuera mi situación, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa, yo creo que es el primer elemento con el cual nosotros debemos enfrentar el temor. En tercer lugar, el temor tiene que ver con la soledad. Y ya hemos descubierto que el Señor está con nosotros, pero también debemos ser conscientes que tenemos una responsabilidad ante el temor unos con otros. Yo creo que nosotros estamos llamados a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ayer estaba con un grupo y alguien del grupo preguntó, bueno, y si Dios existe, ¿por qué los niños se mueren de hambre? ¿Por qué hay COVID y todo lo demás? Bueno, yo creo que hay un momento en donde nosotros tenemos que descubrir nuestra responsabilidad ante la dificultad. ¿Cómo es que nosotros respondemos unos con otros para ayudarnos mutuamente a poder satisfacer nuestras necesidades? Yo creo que hay un temor cierto, pero es el temor de saber que estoy solo, de que no cuento con nadie, de que realmente me puedo caer muerto en la calle y nadie me va a dar una mano. Esa respuesta ante ese temor queda suplida en el cristianismo, no solo por la presencia de Dios, sino por la comunión de los santos, por la forma en que nosotros respondemos unos a otros en medio de nuestra necesidad. La iglesia primitiva, la de Hechos de los Apóstoles, nos demuestra que ante una situación de crisis, ¿cuál fue? El Pentecostés hizo que mucha gente decidiera quedarse en Jerusalén. Recuerda que había venido gente de todo el mundo y ellos deciden quedarse y se convierte en una necesidad de alimentar, visitar, vestir y darle techo a una multitud. ¿Cómo responde la iglesia? La iglesia responde, ¿no es cierto?, en atención, en satisfacción de necesidades mutuas. Y yo creo que ese temor debe ser también satisfecho por la presencia de Dios, pero también por nuestra presencia sentida unos con otros. Y yo creo que todos batallamos con el temor, todos batallamos con las dificultades, todos nosotros en algún momento sentimos que las fuerzas no nos dan, pero ya estoy cerrando este primer capítulo de conversación que ha sido largo. Hay dos salmos que yo quisiera que sean materia de reflexión en la medida que nosotros vamos pensando, porque los salmos son justamente explicativos de estas situaciones, porque representan justamente el deseo del corazón de las personas. Y déjenme leerles, para los que tienen sus Biblias, el Salmo 77, justamente presenta una situación en la que quizás todos nosotros nos sentimos en este momento. Y en el Salmo 77, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, dice: mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordé de mi canción.
en mi corazón meditaré y mi espíritu indaga. Este sentimiento yo creo que es un sentimiento que todos compartimos. Y aquí el salmista dice, estaba en angustia y mi alma rehusaba ser consolada. Yo no sé si les ha pasado a ustedes alguna vez cuando no queremos consuelo, queremos el drama, queremos estar saturado de temor. Y eso es lo que le pasa al salmista. Pero ¿dónde estaba su preocupación? Él dice, ¿rechazará el Señor para siempre? Dice el verso 7. ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado con su ira su compasión? Imagínense esas preguntas. Pero yo creo que esas son preguntas que nosotros nos hacemos en estos días. Yo no sé si tú has recibido, Adrián, pero yo he recibido al principio, no ahora, pero al principio de esto, muchas preguntas apocalípticas. Que si ya se acabó el mundo, que si ya viene el anticristo, que si ya aquí, que no sé aquí, que no. Eran realmente funestas, ¿no es cierto? Las preguntas que hacían, pero son preguntas ciertas. Dice, ¿rechazará el Señor para siempre? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Se ha olvidado de tener piedad? Y yo quiero decirle a los amigos que están en esta reunión, yo no conozco sus circunstancias, pero yo sé que todos estamos pasando circunstancias difíciles. Y todos podemos en algún momento pensar que se acabó la misericordia de Dios. Y eso sí me llena de temor. Que Dios cambie. Porque al cambiar las circunstancias, a veces las circunstancias hacen que Dios sea estable. Pero cuando las circunstancias cambian, me lleno de temor porque pienso que Dios ha cambiado. Y por eso el salmista dice, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Que nuestro Dios ha cambiado, que ya no es el mismo. Pero él dice, este es mi dolor. Y yo creo que ese es otro de los grandes temores que nosotros enfrentamos, que es el temor fundamental de nuestra vida, es el hecho de pensar que Dios puede haber cambiado, pero Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cambian las circunstancias, pero no cambia mi Dios. Por eso es que él se plantea una solución, que nuevamente es la disciplina espiritual de la autoexhortación. Él dice en el verso 11, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. ¿Cómo puedo saber que Dios no ha cambiado? Cuando vuelvo a las Escrituras y recuerdo qué es lo que Él ha hecho, porque lo que Él ha hecho lo volverá a hacer. Si Dios abrió el Mar Rojo, el Señor puede abrir también nuestro Mar Rojo. Si el Señor mostró misericordia, el Señor puede volver a mostrar misericordia. Por eso el salmista dice, santo eres Dios, que Dios hay grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho conocer tu poder entre los pueblos, con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob. Yo creo que nosotros, este es el momento, y creo que es una recomendación, a volver a descubrir al Dios de la Escritura. No al Dios de las circunstancias, no del COVID, sino al Dios de la Escritura y volver a gozarnos en ese Dios porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y creo que es otro elemento fundamental para poder vencer nuestro temor en medio de nuestra realidad temporal y sabiendo quién es, yo puedo acercarme a Él con mis necesidades actuales, pero fundamentando mi corazón en quién es Él. Él no ha cambiado. Yo he cambiado, mis circunstancias han cambiado, mi salud ha cambiado, mi trabajo ha cambiado, el Perú ha cambiado, el mundo ha cambiado, pero Él no cambia. Creo que ese es un primer estado de nuestra reflexión y me pasé 8 minutos, pero yo creo que esa es como la idea completa
de la idea del temor en nuestro alrededor. No, Pepe. Una de las cosas que yo siempre disfruto de las charlas que tenemos, no solamente ahora públicas, sino de las conversaciones que tenemos a veces los dos con nuestras esposas como amigos, es la sencillez, la claridad, pero la profundidad con la cual uno puede escucharte reflexionar en el texto bíblico. Y la verdad, yo te digo algo, semanas atrás nosotros estuvimos compartiendo en la iglesia también el Salmo 77, ¿no? Y hablamos un poquito acerca de ese esfuerzo que deberíamos nosotros tener para poder recordar las cosas del Señor. Y tú lo has dicho muy bien, como una autodisciplina. Yo te escuchaba y tengo acá todas mis notas de todas las cosas que has estado diciendo, ¿no? Y que provocan algunas reflexiones. Y hay una que por lo menos yo quisiera compartirte, porque también tú sabes las situaciones que hemos vivido en las últimas semanas y algunas en el pasado también. Yo notaba aquí que quizás en circunstancias de miedo como creyente lo que más se afecta o corre riesgo de dañarse es nuestra fe, o sea, como cristianos. Entonces, ¿cómo puedo yo enfrentar eso? Ya, tú me dices la autodisciplina, las disciplinas espirituales, me hablas de la soledad, quizás buscar yo ayuda en otras personas también, pero a veces cuesta un poquito, ¿no? Abrirnos a otras personas y expresarles nuestros temores. O sea, algunas personas que de la iglesia que hemos sabido algunas circunstancias, no les ha sido fácil abrir su corazón y exponer sus temores. ¿Cuál crees que puede ser la razón por la cual nos cuesta mucho reconocer esta fragilidad, esta debilidad, reconocer este miedo que es natural, que no es malo, que es como una alerta, ¿no? Una alerta, es lo que tú dijiste. ¿Qué pudiera ser eso? Muchas veces algo que me he dado cuenta es que las evaluaciones que hacemos sobre la realidad de nuestra vida las hacemos en función de las circunstancias particulares que estamos viviendo hoy. Pero lo cierto es que muchas de nuestras reacciones actuales son producto de nuestros patrones de vida anteriores o nuestros patrones de vida permanentes. Y yo creo que hay algo que podemos decirle a las personas que no son muy abiertas a compartir o que la fe es lo primero que decae, que es el hecho de que el cristianismo se sustenta en una priorización del Señor en primer lugar. El primer y grande mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas. Y todas las cosas incluyen el COVID. O sea, esa realidad es la realidad fundamental de mi vida espiritual. Pero también es cierto que nuestra vida espiritual se centra en la realidad de nuestra debilidad. Muchas veces nuestra vida religiosa se centra en el ejercicio de la manifestación de una presencia, pero en realidad toda la escritura manifiesta nuestra debilidad humana ante la grandeza de nuestro Dios. De tal forma que aún el apóstol Pablo dice que en medio de nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Y por eso es que en las historias bíblicas nosotros encontramos algo que no encontramos en ninguna otra parte de la literatura antigua. Es que nuestros héroes son presentados en toda su debilidad, no en toda su grandeza, sino en su debilidad. Y descubrimos finalmente que ellos son grandes porque tenían un Dios grande, aunque ellos eran pequeños. Menciona cualquier personaje bíblico y tú te vas a encontrar con sus propios pies de barro. Moisés, David, Pedro, Pablo, todos nuestros héroes de fe muestran en la escritura, se trasluce su gran debilidad. Y yo creo que muchas personas perciben el cristianismo de una manera distinta, como un esfuerzo personal para mostrar una figura, y eso no es así, no debe ser así ni en los tiempos buenos ni en los tiempos malos, sino que es más bien acercarnos al Señor en reconocimiento de nuestra necesidad de Él, y también en el ejercicio de una palabra que a veces no nos gusta escuchar o que le entendemos solamente para los pocos, que es el discipulado. O sea, el discipulado es el vínculo que nos une en un solo Señor y en un solo tema.
Y yo creo que, Adrián, nosotros nos conocemos que 30 años o más, pero durante 30 años nos hemos discipulado, porque nuestra relación es una relación que gira en torno al Señor. Por lo tanto, la mayoría de nuestras conversaciones han girado en torno a nuestro discipulado, y eso es lo que nos ha fortalecido. Y hemos hablado de tiempos malos, de tiempos buenos, de situaciones que nos alegran, de situaciones que nos entristecen. Hemos ido a diferentes lugares, hemos paseado, hemos comido, pero siempre el Señor ha estado en medio. Y yo creo que esa centralidad es la que nos ha mantenido con vida. Y yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar. Yo creo que en esencia los cristianos estamos llamados nuevamente a saber que podemos orar juntos, que podemos abrir la palabra, que podemos animarnos mutuamente. Y eso no es producto del COVID. Tiene 2000 años escrito y demandado por el Señor como parte de nuestra fe y de nuestra vida espiritual. Todos nosotros podemos caer. Las circunstancias pueden ser muy dolorosas, pero nadie, hay del solo que cuando cayere no habrá quien lo levante. Y ahí yo creo que está el drama. Mira, te escucho ahorita y estoy sacando una lección que, bueno, por lo menos a mí me ayuda y espero que les ayude a los que nos están escuchando. Primera cosa que entiendo es que el miedo es natural. Para mí me queda claro, ¿no es cierto? Que es una circunstancia que Dios permite en nuestras vidas para poder alertarnos de algo. Pero una de las cosas que yo resalto en lo que acabas de decir es que si hay algo que deberíamos cuidar, vigilar así que no suceda, es que la circunstancia de temor no saque a Jesús del centro de nuestra vida, ¿no? Porque ante la circunstancia de temor, obviamente, mi atención se va a ir a la circunstancia y voy fácilmente a olvidar al Señor. Entonces, la lección que yo saco para mí es, en circunstancias de miedo, si he perdido a Jesús, porque parte de mi fragilidad es que puedo perder mi enfoque en Jesús, es recuperar nuevamente a Jesús, es ponerlo a Jesús en el centro de mi vida y mantenerlo en el centro de mi vida, ¿no? Que alrededor de Él gire toda mi vida, las circunstancias incluso. Quería hacerte una pregunta, porque tú mencionaste que el temor es una reacción natural, entonces, y dijiste que el temor es racional y razonable, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta, no sé si tendrías una respuesta para esto, ¿cómo yo puedo identificar cuándo mi temor es irracional y no es razonable? O sea, ¿cómo yo puedo identificarlo para saber yo, ¿no? Que no estoy bien. Una de las primeras cosas es que el temor, cuando deja de ser razonable, te paraliza y te hace actuar neciamente. O sea, tú has visto cuando una persona se asusta y en lugar de detenerse en la vereda, cruza corriendo. O sea, y lo atropellan. O sea, finalmente pasa lo que no esperaba. Ese es un temor irracional. O sea, cuando yo dejo de ser razonable, cuando ese temor me paraliza, cuando ya yo no pienso objetivamente, el temor que viene de Dios y que justamente a veces nosotros luchamos mucho cuando se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y mucha gente pelea en nuestro tiempo, pero ¿por qué miedo? Si el Señor es mi amigo y mi pati, mi confidente y Él es como yo quiero que sea. Yo creo que la grandeza de Dios, su inmensidad y su santidad me sobrecoge. Y al mismo tiempo, ese sobrecogimiento inmenso produce en mí una correcta relación con Él sin que deje de ser cercana. Ahora, cuando yo paso a un temor irracional, es cuando yo veo que ese temor no me está llevando a nada positivo. Cuando yo veo que ese temor está paralizándome, cuando yo empiezo a descubrir que ese temor está haciendo que yo olvide mis principios fundamentales. Y eso tiene que ver con lo que mencionaste hace un momento, que la persona olvida su fe o se aparta del Señor, es parte de su temor. Ah, no, es que tengo que trabajar. Ah, no, es que tengo que salir. O que tengo que quebrantar mis principios. Eso nos hace dejar de reconocer que el Señor dice en su palabra, estad quietos y ved que yo soy Dios. A veces es necesario que el Señor haga un ejercicio militar con nosotros de detenernos y decirnos, no temas, yo estoy aquí. Y venía a mi mente, cuando hablábamos,
el momento en que Jesús está en la barca con sus discípulos de noche y viene la tormenta y Jesús permanece dormido y lo despiertan y le dicen, maestro, ¿no ves que perecemos? Yo creo que ese es miedo, pero ¿a quiénes recurrieron ellos? Al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Habló y calmó los vientos y ellos se preguntaron, ¿quién es este? Yo creo que a veces nosotros tenemos que descubrir al Señor cuando nos dice, pero nosotros vamos a tener que decir en el corazón, ¿quién es este Señor? Perdóname porque actué tan neciamente cuando tú en realidad estabas detrás de todo esto y detrás de nuestras circunstancias y detrás de estas cosas que yo estaba desmoronando cuando en realidad tú lo estabas construyendo. Y nuevamente, hoy día un amigo mío, o sea, me escribe y me dice, yo me acordé hoy día de ti porque un día compartimos este salmo y me dijo, lo recordé contigo y cuando me lo trajo a la memoria fue un salmo que yo estaba descartando para compartirlo hoy. Entonces yo dije, bueno, Señor, ahí va. Y yo creo que es un salmo que nosotros lo repetimos muchas veces y es un salmo muy conocido, que es el Salmo 27, ¿no? El Salmo 27 que nosotros lo hemos cantado muchas veces, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, el corito, ¿no es cierto? No temerá mi corazón. Si contra mí se levante guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Eso es arengarnos, ¿te das cuenta? Y eso es algo que cantamos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no cantártelo ahora? O sea, lo cantábamos en los campamentos, a todo grito, a todo pulmón, en la iglesia, con la energía que hace que levantemos las manos y cerremos los ojos y empieza a aparecer un aura en la cabeza. Pero cuando lo necesitamos, cuando realmente nosotros sabemos que hay un ejército que acampa contra nosotros, sí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Eso es arenga, ¿o no? O sea, si yo lo leo, yo veo que el salmista, y es David, que nos dice ahí, o sea, el salmista está adorando, pero se está hablando a sí mismo. ¿De quién temeré? O sea, ese yo creo que es un ejercicio espiritual en medio de nuestras luchas diarias y especialmente en este tiempo. Gracias, Pepe. Yo quiero dirigirme a los que están conectados, que son más de 80 ya ahorita. La verdad que la charla está muy buena y creo que es muy clara. Pero si a pesar de eso tú tienes preguntas, tienes dudas que quisieras tú hacerle a Pepe, mira, tú puedes escribirnos al chat de la iglesia y con gusto vamos a trasladar tu pregunta a Pepe. Pepe, tengo una pregunta. Jesús se hizo hombre, ¿no es cierto? 100% hombre. ¿Jesús experimentó miedo? Bueno, recordemos que Jesús se enfrentó en el Getsemaní y Jesús experimentó todos los sentimientos humanos y los venció, ¿no? O sea, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, Jesús experimentó angustia en el Getsemaní. Yo pienso que Jesús se frustró cuando pedía por Jerusalén. ¡Oh, Jerusalén, Jerusalén! ¿Cuántas veces Jesús amó al joven rico? La vez pasada me preguntaban cómo Jesús pudo amar al joven rico sabiendo que lo iba a rechazar, ¿no? Dice, y viéndole, le amó. O sea, esa sensación, yo lo siento, por ejemplo, cuando alguien que no va a hacer las cosas bien, pero Jesús lo ama. Y yo creo que en ese sentido hubo una expresión profunda de todos los sentimientos, pero también recordemos que Jesús supo caminar con el Señor y también vivió, nos muestra una disciplina
espiritual profunda, que es justamente aquello que nos prepara para los momentos difíciles. Yo creo que no podemos ganar una maratón sin entrenar un año entero. Y yo creo que a veces hay muchos cristianos, muchos hermanos, que entraron en esta maratón sin estar preparados. O sea, no se ejercitaron. Ejercítate para la piedad, dice el apóstol Pablo. La piedad es un ejercicio en donde fortalecemos nuestra musculatura espiritual y nos preparamos para las batallas que el Señor espera que peleemos. Pero a veces venimos medios lánguidos, medios flácidos a esta batalla que ahora nos ha agarrado y por lo tanto tenemos miedo y tenemos temor y no sabemos cómo enfrentarlo porque no nos hemos ejercitado para enfrentar circunstancias como las que estamos viviendo ahora. Sí, yo preguntaba esto de Jesús porque ¿quién mejor Jesús que puede entendernos en nuestros propios temores, no? Porque Él no solamente los vivió, sino también los venció, como bien tú lo dijiste, ¿no? Entonces, Jesús es nuestro principal recurso a quien acudir en medio de los temores, ¿no? Y una de las cosas que tú mencionaste en la intervención previa, de estos momentos de crisis donde uno tiene que evidenciar su fe. Yo te comparto, tú sabes lo que vivió Rocío días atrás. Para mí fue sorprendente, ¿no? Y te lo comparto con libertad, porque somos amigos y aun cuando yo sé que me están escuchando muchos, abro mi corazón, porque estamos entre amigos. Uh-huh. Yo llegué al lugar del accidente y obviamente la primera escena fue impactante para mí, fue impactante y bueno, despertó en mí muchos temores, muchas inseguridades, incertidumbres y yo recuerdo con claridad las primeras palabras de Rocío, ¿no? Que fue una arenga para mí. Entonces, eso a mí me alienta porque me hace recordar de que en medio del sufrimiento, aquel que sufre por el Señor y para el Señor tiene la capacidad de poder arengar a otros. O sea, nuestro sufrimiento Dios lo usa para animar a otras personas, ¿no? Y veo a ese Jesús en la Biblia, ese Jesús que desde el sufrimiento también me ve y me entiende, ¿no? Entiende mi temor, mi inseguridad, mi incertidumbre, pero también su testimonio me alienta a seguir adelante, ¿no? La verdad que es impresionante, o sea, cómo uno puede enfrentar estos temores, ¿no? Yo estoy esperando que alguno haga las preguntas, pero dicen que cuando hay preguntas o no entendieron nada o todo quedó... O todo está clarísimo como en las aguas del río Rímac. Clarísimo, ¿no? Pepe, ¿cómo ves tú el futuro? Porque el futuro, hablaste del miedo a lo desconocido. ¿Cómo ves el futuro de la iglesia? ¿Cómo ves el futuro de lo que la iglesia va a experimentar en los próximos años? Yo creo que estamos empezando una nueva etapa en donde muchas cosas van a cambiar. Pero al mismo tiempo nosotros debemos reconocer, como dice el dicho, que somos animales de costumbres, ¿no? Y nos gusta, hay muchas cosas que nos va a costar, como le está costando mucho a la cultura peruana, el estar apretujado, la informalidad y todas estas cosas. Cuando tú ves en las noticias, por ejemplo, la persona que salió sin permiso en su auto y tú le escuchas verbalizar sus objeciones, tú sabes que son cosas que tienen que cambiar. Ahora, el futuro siempre es incierto. Nunca el futuro es cierto. Y el Señor nos enseña en su palabra que nosotros debemos aprender a vivir un día a la vez. Y yo creo que ese es donde existe más sabiduría. Y si vamos a proyectarnos al futuro, vamos a decirlo como dice Santiago, si el Señor quiere, haremos esto, si el Señor quiere, haremos aquello. Y aprenderemos del maestro de sabiduría en Proverbios, donde dice, encomienda al Señor tu camino, que Él enderezará tus veredas. Yo creo que nuevamente, Adrián, volvemos a una historia conocida, que es el hecho de que lo que nosotros queremos plantear como novedoso es algo que está en la Escritura. O sea, que yo ya debería haberlo ejercitado. Y yo quería volver sobre también la idea que presentaste de esta situación tan difícil que tú viviste y que realmente nos remeció a todos.
pero también es bonito recordar, como tú lo mencionas, que un cristiano es capaz de sacar una fuerza interior que no la tiene nadie. ¿Y dónde lo vemos eso? Nuevamente lo vemos en la Escritura. Cuando los hermanos de José se presentan delante de él temerosos después de la muerte de Jacob, diciendo, oye, ahora ya murió nuestro padre, ahora vas a hacer con nosotros lo que tú quieras. Y le dice José, oiga, señores, si yo estoy aquí fue porque Dios me trajo. Y él se olvidó que lo vendieron los hermanos, que tuvo donde Potifar, el problema con la esposa de Potifar, la cárcel y todo lo demás. Él dijo, fue el Señor. O Job, diciéndole a su esposa, ¿qué le dijo? Cuando todo estaba perdido, cuando esa mujer de lo profundo de su corazón le dice, oye, maldice a Dios y muérete, acabemos con esto de una vez por todas. ¿Qué le dice Job? Del Señor no vendrán tanto los bienes como los males. El Señor dio, el Señor quitó, sea qué, el nombre del Señor bendito. ¿En qué? O sea, lo dice en un púlpito, lo dice cuando ya los problemas se solucionaron, lo dijo cuando estaba en medio de la crisis. ¿Cuándo es que Jesús bendice al ladrón bueno? Aunque no hay ladrón bueno, pero nosotros hablamos del ladrón bueno. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor en medio de su dolor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no sé, o sea, ese es el ejemplo que la Escritura nos da de una vida transformada. O las mejores palabras de Pablo son escritas desde la cárcel. O sea, las epístolas de la prisión son las epístolas más formativas y más consoladoras y más llenas de gozo de toda la Escritura. ¿O de dónde escribe Juan el Apocalipsis? Lo escribe desde Patmos, ¿no es cierto? Es sorprendente el poder descubrir que cuando nosotros activamos, ¿no es cierto?, la realidad de nuestra vida espiritual que ya tenemos, entonces podemos sobrellevar estos tiempos de una mejor manera, pero no por los tiempos. Y ahí vuelvo a recalcar que no se trata de los tiempos, se trata de que nuestro Dios está presente y no cambia. Por lo tanto, es el Dios que nos quiere formar en los tiempos buenos y en los tiempos malos, porque hay un tiempo para cada cosa, pero nuestro Dios no cambia. Y eso debe mantenernos en perspectiva ante las circunstancias de la vida. ¿Saben por qué? Porque finalmente hay dos cosas, tres cosas. En primer lugar, la Biblia dice que el día de mi partida, el Señor lo conoce absolutamente. A mí no me lleva el COVID, no me lleva un accidente, un balazo, no es un cáncer. El día de mi partida, el día que el Señor me depositó en el vientre de mi madre, ese día el Señor ya sabía exactamente el día de mi partida. Por lo tanto, yo lo tengo seguro en el Señor. En segundo lugar, si soy cristiano, mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Wow! O sea, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y en tercer lugar, nosotros ya conocemos el fin de la historia, con los cielos nuevos y las tierras nuevas. Esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, ¿qué se ha movido? No se ha movido una hoja dentro del plan de Dios, si es que lo miramos desde la perspectiva del reino de los cielos, que es como la miraron todo el pueblo de Dios a lo largo de las épocas. Sí. Una pregunta, Pepe. Mónica lanza la pregunta, dice, ¿cómo responder cuando te dice que no puedes evitar sentir miedo y sentirte paralizada y dicen que aun cuando ora no logra quietarse? Yo imagino que lo que está queriendo decir una persona que siente miedo, está paralizada, ora, pero no cambia. Claro, y yo creo que esa situación nuevamente no es nueva, porque la hemos leído ahora en el Salmo 77, dice, mi alma no quiere consuelo. O sea, dice, este es mi dolor. Yo creo que todos nosotros nos enfrentamos a situaciones donde realmente nos sentimos completamente desesperanzados, o sea, donde hemos perdido toda expectativa. Pero ahí es donde yo quisiera cambiar la perspectiva. Mi espiritualidad no solo está en mis manos,
mi espiritualidad está en las manos del Señor, porque la Biblia me demuestra también que cuando el Señor quiere intervenir, interviene. Cuando el Señor quiere sacudir mi alma, me la sacude. Cuando el Señor quiere, ¿no es cierto?, alterar mi existencia, la altera. Por lo tanto, yo puedo permanecer en mi debilidad, pero yo tengo que volver a decir, ¿no es cierto?, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. A pesar de ello, yo estaré confiado. Y miren lo que dice el Salmo 27 justamente para Mónica, lo que dice el salmista. Luego de eso dice, hace una petición. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. ¿Qué cosa? Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. O sea, nuevamente, la espiritualidad viene de adentro, viene por el Espíritu Santo y nosotros vamos buscando, ¿no es cierto? Es decirle al Señor, Señor, esto voy a buscar. Porque mira lo que dice a continuación. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificio con voces de júbilo. Ahora, aquí hay un detalle pequeñito que siempre hay que verlo. Dice, porque en el día de la angustia, cuando yo busco estar en la presencia del Señor todos los días de mi vida, dice, porque en el día de la angustia me esconderá, no me esconderé, sino que Él me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda no dice me ocultaré, sino que dice que Él me ocultará. Sobre una roca no me pondré en alto, Él me pondrá en alto. Y dice, entonces será levantada mi cabeza. Hay un proceso, pero hay un proceso que empieza con esa búsqueda personal y donde dice, Señor, escóndeme bajo el amparo de tus alas. Si hay una frase bíblica que yo repito muy continuamente para mí y mi familia, es escóndeme bajo el amparo de tus alas. No es algo que yo puedo conseguir, es algo que solamente por fe yo puedo esperar. Ese es mi deseo. Pero el Señor dice, mira, en mi angustia, Él me esconderá, Él me ocultará, Él me pondrá, Él levantará mi cabeza. Yo creo que nuestra fe tiene que entrar también en periodos de crisis en otro proceso, que es el proceso de poder ver a Dios en acción. No solo como un mensaje positivo, no solamente como esa arenga que nosotros leemos en el Facebook, en el Instagram, ¿no es cierto?, donde todos se animan unos a otros, esto pasará, seamos fuertes, etcétera, 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 que son arengas anímicas. Nosotros estamos hablando de vida espiritual. Y la vida espiritual se rige por el hecho de que Dios está vivo. Entonces, si Dios está vivo y me ve temeroso y soy su hijo, no dudes que el Señor no te va a abrazar, no te va a acariciar, no va a secar tus lágrimas. Eso es lo que hizo Jesús en la tierra. Jesús oyó a Bartimeo gritar, ¡ay, hijo de David, ten misericordia de mí! Y Jesús detuvo a la multitud y lo hizo venir a él. Pero él también vio a la mujer con flujo de sangre y preguntó, ¿quién me ha tocado? Esta mujer no pidió nada, pero hizo un acto de acercarse al Señor temerosa en medio de su sufrimiento, y el Señor volteó y le dijo, ¿quién me ha tocado? Pero también está la viuda de Naín, quien llevando a su único hijo a enterrar, ella no pide nada, pero Jesús la había visto y detiene el féretro y le dice, muchacho, levántate, y se lo entrega a su madre. Esa no fue una respuesta de oración, ese fue el Señor activamente obrando en nuestras vidas porque Él es nuestro Dios.
Y yo creo que ese es algo que nos falta ver. Como que nosotros queremos darle cuerda a Dios, como que Dios necesita cuerda. O sea, necesito darle cuerda a Dios para que funcione. Nuestro Dios está sentado en su trono y Él hace lo que le place, pero Él nos ha declarado su amor. Por lo tanto, Mónica, si tú estás llorando, sufriendo, sintiendo que el mundo se te acaba y no dejas de tener temor, bueno, las Escrituras nos dicen que el Señor escucha nuestras súplicas, dice que escucha nuestros suspiros y cuenta nuestras lágrimas. Eso dice la Escritura. Por lo tanto, yo creo en el Señor, que es capaz de venir y abrazarnos y levantarnos y darnos aquello que nos hace falta, porque lo hemos visto en nuestra vida, porque lo hemos escuchado, porque eso es posible. O sea, no estamos pidiendo una espiritualidad de robots que haga que nosotros actuemos por como debe ser. Estamos hablando de que estamos clamando en nuestra necesidad, pero nuestro Dios es más grande que nuestra necesidad. Él me ocultará, Él me esconderá, Él me pondrá sobre una roca y Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Esa es la promesa de la Escritura. Mi deseo es estar en su presencia todo el tiempo y dejarlo a Él obrando, ¿no? Se pudiera decir, Pepe, entonces, que en una circunstancia de temor, de sufrimiento, de dolor, solamente nos queda seguir confiando y creyendo y buscando al Señor y dejar que Él actúe. Bueno, ¿se pudiera decir eso? Tú acabas de parafrasear muchos pasajes de la Escritura, ¿no? O sea, yo creo que nosotros debemos dejar atrás, yo creo que una mala doctrina que ha permeado lamentablemente en todos nosotros de alguna manera, con el reclámalo, recíbelo, ¿no es cierto?, decláralo, como si nosotros tuviéramos ese poder en nuestras manos. En realidad, lo que el Señor nos demanda es el que venga a mí, ¿no es cierto?, tome su cruz y sígame. Y esa es nuestra necesidad fundamental, porque tenemos muy impregnado en nuestro corazón el hecho de que pudiéramos reclamar o tomar o declarar o sacar una espada, cuando en realidad lo que existe básicamente es al ver al Señor obrando en nuestras vidas, ¿no es cierto? Confía en Él y Él hará. O sea, son palabras majestuosas y son palabras que expresan cómo las puedo visualizar en mi vida, al verlas visualizadas en la vida de los personajes bíblicos que vienen a ser la ilustración de mi propia vida. Yo quiero darte un solo caso pequeño. Cuando Pablo fue apresado en Jerusalén y cuando se le aparece el Señor, se le aparece el Señor y le dice a Pablo, lo exhorta y lo anima y le dice: Pablo, mira, así como has hablado de mí en Jerusalén, así hablarás también en Roma. ¡Wow! Bueno, todo está solucionado. Mira, el Señor se le apareció. Pero tú lees en el versículo siguiente que dice: 2 años después, Pablo seguía preso en Cesarea y el gobernador seguía buscando una coima para liberarlo. O sea, ahí tú ves 2 niveles espirituales distintos, pero una sola realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad de la promesa de Dios, que se cumple. Abraham, ¿cuántos años pasaron entre la promesa y el nacimiento de Isaac? 25 años. Una vida. Algo que nosotros no estamos entendiendo en nuestros tiempos de microondas y de comida rápida. O sea, todo lo queremos de manera inmediata, pero lo que no sabemos es que Dios está trabajando en nuestro carácter, que Dios nos forma para poder recibir aquello que nos quiere entregar. Porque debes saber que si nosotros no estamos listos para recibir eso que nos quiere entregar, puede destruirnos. Uh-huh. Y
nuestro Dios es tan grande que Él tiene que prepararnos para poder caminar con Él. Entonces, Dios trabaja por toda nuestra vida. Hace un par de días hablaba con un amigo que me decía como que las cosas, como que él quería ver, estamos camino a un avivamiento y esto y aquí y lo otro. Y yo le dije, gloria a Dios que vengan momentos espectaculares, pero también es cierto que el Señor espera moverse en nuestras vidas en los días delicados, en donde todo parece tan cotidiano, pero al mismo tiempo es tan importante darle gracias a Dios por el arroz con huevo frito y hacerlo con todo el corazón, porque aún en ese momento el Señor está presente. Amén. En estos días de escasez, nuestra oración por los alimentos no es solamente, Señor, dame el pollo a la brasa que hasta ahora no puedo comer, sino ser agradecido por echarle mantequilla a un pan, por la leche que podamos poner sobre la mesa y aún por lo que falte, porque el Señor nos ordena, nuevamente, no por la pandemia, sino porque la Escritura lo señala, que seamos agradecidos por todo. ¿No es este un buen momento para aprender un poco de gratitud? Y si yo soy agradecido por todo, esa gratitud me ayudará a vencer el temor. Sí. Porque voy a estar agradecido con lo que tengo, por el vaso medio vacío, por el vaso medio lleno y no por el vaso medio vacío. Exacto. El rol de la psicología. Mira, acá hay una pregunta, me parece interesante. ¿Puede la psicología o la psicología cristiana aliviar o mermar el dolor o el temor? Sí, claro. Yo creo que existen ciertos patrones de comportamiento que uno puede adecuar y que puede educar. O sea, en la vida hay muchas manifestaciones en nuestra naturaleza humana que son muy humanas y que están muy vinculadas no solamente a nuestros comportamientos, sino que también están muy vinculadas a los químicos de nuestro organismo, porque nosotros somos una unidad y por lo tanto hay que saber operar esa unidad. Y existen profesionales que pueden ayudarnos a ordenar nuestros pensamientos, nuestras tirrias y nuestras frustraciones. Ahora, también es cierto que hay niveles hasta donde la ciencia puede llegar y también hay lugares en donde simplemente tenemos que esperar del obrar de Dios. Y muchas veces la psicología o el humanismo, porque hay un humanismo cristiano, hay muchas veces prédicas que son básicamente eso, o sea, humanismo cristiano, arenga personal para que tú te sientas mejor y para que tú te sientas, tú eres un príncipe, tú eres una princesa de Dios, ¿no es cierto? Tú eres un gladiador del cielo, los ángeles del cielo están a tu servicio, ¿no es cierto? Y ese mensaje iluminador puede llegar a alterar ciertos patrones de comportamiento, pero básicamente lo único que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es la palabra de Dios. Y yo creo que hay consejeros y psicólogos que pueden usar la palabra de Dios como un instrumento para llegar a lo profundo de nuestro ser. Pero el poder de la palabra es un poder transformador. Y yo con esto estoy haciendo la separación, ¿no es cierto?, entre esta ciencia y lo que puede lograr en tu alma al nivel anímico, temporal, bajo el sol, y lo que involucra una relación con Dios, porque finalmente el fundamento de nuestra fe es que lo que ha hecho que esté dañada nuestra alma es nuestra separación de Dios. Por lo tanto, solamente el volver a conectarnos con Dios puede devolverle a mi alma el sentido de integridad que ahora está perdido, pero es importante reconocer que existen herramientas y que existen instrumentos que podemos recurrir a ellos, pero hasta ciertos niveles en donde finalmente nosotros estamos buscando al Señor, buscando en el Señor nuestra cordura, por decirlo de alguna manera. Dos ultimitas, Pepe, dos ultimitas. Lucy pregunta, ¿cómo diferenciar el temor de la ansiedad? Ya esa pregunta ya ahí se me complica la cosa porque habría que investigar, ¿no? Definitivamente el temor y la ansiedad deben ser primas hermanas o
más o menos algo relacionado. Pero el temor básicamente tiene que ver con la sensación de miedo o la sensación de debilidad ante una situación determinada, y la ansiedad viene a ser como aquella angustia personal que hace que yo no pueda, ¿no es cierto?, enfrentar las situaciones normales, las situaciones de la vida. Yo no quisiera adelantarme en opinión en este tema porque yo realmente quisiera investigar. O sea, porque no es algo que yo tengo en la mente con mucha claridad, y no quisiera lanzarme a decir palabras que luego después yo me arrepienta porque quedaron grabadas. O sea, ese es el problema de nuestra conversación, que queda grabada. Sí. Una última pregunta. ¿Qué debe hacer un creyente para influenciar su confianza en el Señor a sus familiares que no son creyentes y que viven con miedo por esta pandemia? Que creo que la pregunta tú la has respondido, pero creo que puedes ir a una cuestión mucho más práctica. Sí. Recuerden que nosotros, nuevamente, desde hace 2000 años atrás, el Señor nos llamó y nos puso una responsabilidad. Y esa responsabilidad es la responsabilidad de ser testigos. Yo soy testigo de que Dios está vivo. Entonces, eso es fundamental. Yo doy testimonio. Ahora, testimonio no es sentarme con la Biblia abierta en la mesa o en la sala tratando de decirle a las personas, ¿no es cierto?, darles un sermón. Yo creo que tiene que confluir dos aspectos, tiene que confluir tres aspectos. Mi carácter, un carácter que represente a Cristo, o sea, que yo represente a Cristo con mi persona. Luego, que represente a Cristo con mis acciones, que yo haga que mis acciones, ¿no es cierto?, y mi carácter reflejen el mensaje de la palabra. Yo he sido educado por el Señor para hacer de alguna manera, seamos de luz y de día, no de oscuridad, vistámonos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús para buenas obras, de tal manera que mis acciones y mi carácter tienen que reflejar esa realidad. Y en tercer lugar, expongamos los milagros de Dios en nuestra vida, porque Dios hace milagros en nuestra vida. Y yo creo que nuestros familiares deben conocer cuando Dios está obrando, cuando en cosas tan sencillas como, oye, gloria a Dios que pude encontrar este remedio que no hay en ninguna parte. Gracias al Señor que me guió a esta farmacia porque yo no pensaba ir ahí. Oye, gracias al Señor que hoy día termine este día y yo puedo decir, como dice la palabra, el Señor renueva su misericordia en la mañana y puedo cantar de su fidelidad en la tarde, y esta tarde estoy sanito, gracias al Señor. De allí para adelante, yo creo que ese es lo que nosotros vamos llevando. Muchas veces nuestros familiares resienten que nosotros nos la demos de predicadores cuando ni el carácter ni nuestras acciones tienen sintonía con el mensaje que estoy diciendo. Coherencia. Y yo creo que aquí tiene que ser estereofónico. Carácter de Cristo, acciones cristianas y testimonio del Dios obrando en medio de este carácter y de estas decisiones que estamos tomando. A veces tienen que ver con decisiones morales también. Cuando le decimos no vamos a actuar de esta manera, yo sé que esto puede ser perjudicial para mí, pero no lo voy a hacer porque es ilegal. Cuando tomamos decisiones radicales, hay un salmo que dice, creo que es el 16 o el 17, que dice, ¿quién entrará en la presencia del Señor? Aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y yo creo que ese es hacer valer tu palabra, tener el corazón de Cristo y siendo servicial. Todo eso da testimonio. Pero recuerden una cosa, mi testimonio debe ser el reflejo del mensaje del Evangelio. Por lo tanto, yo tengo que hacer uso de las dos cosas, mi carácter, mis acciones y el testimonio del Evangelio que da cuenta de lo que Dios está haciendo en mí a través de Jesucristo porque el Señor me ha salvado. Y yo creo que estas son oportunidades
para poder verbalizarlo. No es un asunto voy a invitarles a una reunión, tengo unos himnos que quiero cantar, ¿no es cierto? Y vamos, es un asunto de mostrarnos en nuestra vida y decir, oye, esto es lo que el Señor está haciendo en mí, bendito sea nuestro Salvador. Y también quiero que sepan que oramos, o sea, yo estoy orando por ustedes, oro por su salud, oro por bendición. O sea, sé tú mismo, sé sal y luz. Y la luz no se pone debajo de la cama, sino que se pone en el candelero sobre la cómoda para que ilumine toda la habitación. Sí. Como siempre, Pepe, charlar contigo es muy bueno, la verdad, que nos llevas a considerar aspectos que a veces fácilmente no lo podemos hacer, pero también la hora pasa rápido. Sí, es verdad. Habíamos pensado hablar unos 40 minutos y nos hemos extendido buen rato y sabemos que ya la hora también es una hora más, entonces allá deben ser ya cerca de las 11 de la noche. Cerca ¿cierto? de las 11, sí. Y sí, y hay que descansar también. Yo quiero pedirte, antes que terminemos esta charla entre amigos, ¿cuál sería tu arenga para un grupo de hermanos que tú conoces en gran parte también, ¿no? Hermanos, mi arenga es básicamente que podamos reconocer que estamos viviendo tiempos difíciles, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo. Y que aunque nosotros quisiéramos ver las cosas distintas, el Señor nos ha enseñado desde hace mucho tiempo atrás, y ese ha sido más o menos el tenor de nuestra conversación, cómo es que debemos vivir. ¿Cómo es que debemos vivir? No tiene que ver con que usemos una mascarilla, guantes y andemos lavándonos las manos. Eso es real para nuestras circunstancias hoy, pero el Señor ya ha determinado desde hace muchos miles de años cómo debemos vivir. Por lo tanto, recordemos al Señor, recordemos su presencia, su grandeza, pero al mismo tiempo reconozcamos nuestra fragilidad. Nosotros estamos de paso. Y ese ser de paso no es del COVID, es simplemente porque el Señor nos ha constituido de esa manera. Pero el hecho que estemos de paso, reconociendo, por ejemplo, que hoy día ha muerto Ravi Zacharias, o sea, Ravi Zacarías, ¿no es cierto? Sí. Ha fallecido. Y alguien puso un tuit con la frase de alguien de Moody, creo que era, que decía, y cuando le digan a usted y le anuncien que yo he muerto, no le crean, porque desde ese momento yo estaré más vivo que nunca. Y yo creo que esa es nuestra realidad como cristianos también. Mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, enfoquémonos en los fundamentos de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es que nosotros estamos resucitados con Cristo. O sea, que ya no vivimos nosotros, que es Cristo quien vive en nosotros. Es el momento de afirmarnos en los factores esenciales de nuestra fe, para que al final de cuentas entendamos que hemos puesto nuestra casa sobre la roca. Amén. Quizás te vayas a dar cuenta que ahora tu casa está un poco sobre la arena. Ahora hay que moverlo un poquito y volverla a poner sobre la roca, que es Cristo, el Señor, el Salvador de nuestras almas. Y yo creo que eso es fundamental en estos días, que volvamos a reconocer los fundamentos de nuestra fe, no nuevos descubrimientos, no, todo estaba escrito. Y tú vas a decir, wow, es verdad, ya mi vida estaba escondida con Cristo en Dios y mi casa está edificada sobre la roca, por lo tanto vendrán huracanes, la azotarán las lluvias y no se moverá, no por mí, sino porque es Jesucristo con su poder sosteniendo mi vida. Gracias, Pepe. Nosotros orábamos antes de empezar esta charla, minutos previos, para que esta conversación represente un tiempo de bendición, de edificación a quienes puedan estar escuchándonos, y de manera particular a aquellas personas que están pasando por momentos difíciles y que el temor les está ganando, ¿no? Y yo quiero dirigirme a los que están conectados. Ese es el propósito de esta charla, de amigos, que podamos conversar abiertamente de las cosas de Dios y cómo Dios puede impactar la vida de sus hijos, y ese impacto puede ser compartido a otras personas y les puede ayudar. Pepe, muchísimas gracias por darte el tiempo.
Yo sé que andas en miles de cosas, con miles de trabajo, pero siempre tienes ese tiempo para poder compartirlo con las personas. Y sé que has estado ayer en una charla, días previos en otras charlas, imagino que vendrán otras más. Ahora la agenda se ha triplicado, cuadruplicado, pero muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oramos que el Señor, mientras te tenga por allá, ¿no es cierto? Mientras que te tenga por allá, te siga usando, ¿no? Corto tiempo. Poquito tiempo. ¿No? Sí, yo quisiera decir algo con respecto a nuestra conversación. Y quiero decir y quiero confesar que nosotros siempre conversamos así. Porque no quisiera que quede, hermanos, como algo plástico o como algo preparado. Yo creo que si algo tengo yo es mi amigo Adrián, que es que nosotros compartimos así. O sea, así hablamos. A veces chateamos larguísimo, pero esta es nuestra conversación. O sea, básicamente, y cuando lo pensamos, dijimos conversemos como cuando conversamos. Simplemente hemos abierto nuestra conversación y a ustedes, pero básicamente yo agradezco mucho por la vida de Adrián, porque, y lo voy a reconocer públicamente, nosotros hemos vuelto al Perú después de 25 años y Adrián ha sido para nosotros Adrián y Rocío han sido personas que han estado muy cerca de nosotros, con los que hemos compartido mucho y hemos tenido conversaciones como estas que nos han sostenido a ambos en todo sentido, personal, familiar, financiero. Y esta conversación es simplemente el resultado de nuestra amistad. Y es una amistad en Cristo y, como le digo, es una amistad de discípulos. No que yo sea su discipulador o él mi discipulador, sino que somos dos discípulos de Jesucristo que nunca estaremos completos hasta que el día en que el Señor nos lleve a su presencia. Así que yo quería recalcar eso, porque ese es fue el espíritu de esta conversación. Sí, el problema que no tenemos, Pepe, es que la gente está pidiendo una segunda, tercera charla. ¿No? Bueno, vamos a ver qué sucede, cómo el Señor ordena las cosas en el futuro. Pero, ¿qué te parece, Pepe, si terminamos orando esta charla? Amén, ¿No? amén. Oramos, oras tú, oro yo, y luego nos despedimos, ¿sí? Amén. Ok. Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo, Señor, porque este es un tiempo en donde Adrián y yo nos hemos animado mutuamente, porque básicamente hemos conversado él y yo. Pero quisiéramos, Señor, que en tu misericordia y más allá de nuestra debilidad, tú extiendas este ánimo a mis hermanos y hermanas, a mis amigos y amigas, que sabemos que están pasando por momentos sumamente difíciles. Todos nosotros, Señor, en este momento no se salva nadie. Todos nosotros estamos pasando por apreturas, por dificultades, por grandes cambios, por pérdidas de trabajo, por situaciones económicas, por problemas de salud, por pérdidas, por muerte. Señor, por desesperanza, por falta de expectativas, con ansiedad y temor. Pero son en momentos como estos, Señor, en donde nosotros recurrimos a ti, la fuente de nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Señor, todo aquello que nosotros hemos cantado, Señor, con tanto fervor, queremos hacerlo vivo, Señor, en medio de estas dificultades que vivimos hoy. Pero por sobre todas las cosas queremos recordarte, Señor, a ti como Señor de nuestras vidas, como Dios soberano sobre nuestras existencias, como quien tiene el control sobre nuestra existencia, como aquel que cuenta los cabellos de nuestra cabeza, como aquel que conoce el día de nuestra partida. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, y Señor, de ti dependemos. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo esa realidad. Ayúdanos, Señor, a evaluar la consistencia de nuestra casa, que nosotros podamos tener la seguridad que está construida sobre la roca, de tal manera que no importa lo que venga, Señor, sabemos que tú la mantendrás segura. Señor, por aquellos que pasan dolor, por aquellos que pasan hambre, por aquellos que pasan dificultades, te pedimos, Señor, también que en medio de nuestro temor estemos ayudándonos mutuamente. Señor, que no nos olvidemos unos de otros, que podamos compartir de lo mucho o de lo poco que tengamos, que podamos ser más en la medida en que somos el cuerpo de Cristo. Y nuevamente recurrimos a tu palabra de hace 2000 años para recordar que cuando un miembro se duele, todos con él sufren. Y cuando un miembro se alegra, todos con él se gozan. Señor, este es el momento en que nosotros debemos sufrir con los que sufren.
y tenemos que compartir, Señor, de nuestras necesidades y sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ayúdanos a ser como Cristo en medio de esta dificultad. Gracias por esta conversación, gracias por mi amigo Adrián, gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado juntos. Te ruego que tú nos bendigas y bendigas, Señor, todo esto que hemos compartido de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Señor, por Pepe, por Erika, por Adriana. Gracias, Señor, porque su vida está bajo tu amparo, Señor. Y esa es nuestra tranquilidad al verlo a la distancia. Señor, nuestro anhelo es que tú lo traigas pronto, pero lo traerás en el tiempo que tú lo has determinado, Señor. Mientras tanto, oramos, Señor, en el nombre de Jesús y te pedimos que lo sigas usando a ellos como familia, Señor. Que use sus dones, sus talentos para edificar, para animar, para instruir, para desafiar, para consolar, Señor. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir con Él, que hemos podido hablar como amigos que somos, Señor, y anhelamos que nuestra conversación, como Él lo ha dicho, represente, Señor, bendición y edificación para aquellos que han estado conectados, por quienes también oramos, Señor. Gracias por este día, gracias por todo lo que nos has dado, Señor, por las cosas pequeñas, por las cosas grandes. Gracias por lo que tienes planificado para nosotros el día de mañana. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Pepito. Gracias. Listo, hermano. Por dar tiempo. Solamente quédate ahí para despedirnos. A los que nos están viendo, gracias por estar conectados, por mantenerse. Superamos, hicimos récord esta noche, imagínate, ¿no? Y bueno, mañana 8:30, 4:30, perdón, 9:30, 4:30 y 8:30 de la noche, nuestras conexiones. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Cuídense. Bye, bye.